conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva cosecha de Vamos al grano. Saludos de parte de todo el staff de este espacio, para usted que siempre se da cita con nosotros. Quiero saludar también a quienes nos escuchan a través de esta radio y por supuesto a través de las radios que retransmiten este programa durante la semana. Soy Edgar Rosales, damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Saludos también a César Villalona, que ya se encuentra con nosotros en este segundo programa del año. César, bienvenido. Hola Edgar, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Ahí está tu saludo, César, y para toda esa gente que siempre está pendiente de este espacio, de los temas que traemos a Vamos al grano. Hoy vamos a abordar el tema Gobierno arranca con mala nota el año escolar. Pero antes le vamos a dar paso a nuestra primera sección del programa, la cual es una introducción al tema a desarrollar. Escuchamos entonces la cápsula antes de ir al grano. Antes de ir al grano. El año escolar está a punto de iniciar. Las niñas, niños y adolescentes regresan con alegría a las aulas con la ilusión de estrenar los útiles escolares, de aprender y compartir con sus amigas y amigos. Las madres y padres de familia pasan preocupación por no contar con los recursos para el estudio de sus hijas e hijos, sobre todo si ya hay gastos de transporte o de alimentación en el caso de estudiantes de bachillerato o universidad. ¿En qué condiciones va a iniciar el año escolar para las y los estudiantes? ¿Cuál es el nivel de acceso que las niñas y niños de El Salvador tienen a las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Cuáles son los impactos de que la educación en El Salvador no reciba los recursos necesarios de parte del gobierno? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. Bueno, este día queremos conversar con César sobre las condiciones en las que las niñas y niños de El Salvador van a iniciar el año escolar. El gobierno anunció que las clases para estudiantes de segundo grado a bachillerato comienzan el 20 de enero y para parvularia y primer grado las clases inician el 27 de enero. César, ¿en qué condiciones inicia el año escolar? Y también es bueno que conversemos en qué condiciones están las escuelas, entre otras cosas que vamos a ir conversando. Muy bien, hay una información que ya salió en los medios de prensa acerca de la matrícula escolar en los colegios privados. La organización vinculada a los colegios privados dice que la matrícula escolar este año, creo que inicia el día 20 de este mes, disminuyó en 40,000 estudiantes. Han circulado varias informaciones, pero esta es una. Habrá 40,000 estudiantes menos en los colegios privados. En este caso, no estamos hablando de la escuela pública. Eso significa una reducción de 25% con respecto al año 2024, porque el año pasado fueron 160,000 estudiantes, y si esa cifra cae a 120,000, la reducción es de 25%. Es una reducción grandísima. Lo que han dicho los dueños de los colegios es que muchas familias han tenido dificultad para mandar a sus hijos a las escuelas por problemas económicos. Esa es una de las conclusiones que están sacando. De hecho, también se informó ya del cierre de 3 colegios privados y hay 12 que podrían también cerrar. Entonces, si hay un problema económico, obviamente una familia que mandaba a un niño o una niña a un colegio privado puede intentar enviarlo a la escuela pública. O tal vez no tiene condiciones ni siquiera para que vaya a estudiar. Cuando decimos que estas familias tienen dificultades para enviar a sus hijos a estudiar, ¿en qué condiciones se encuentran estas familias? Sí, lo que sucede es que el año 2024 fue muy duro para la mayoría de la gente por los altos precios, los salarios congelados, las pensiones congeladas. Acaba de salir un informe de una encuesta de la UCA donde casi el 80% de la población dice que la situación económica está peor. Así cerró el 24, se refiere a finales del 24, peor que en el 23. Entonces arranca el año 2025 con esa problemática y también los despidos. Han despedido miles de personas que trabajaban en el Estado. La despidieron en diciembre y siguen despidiendo en enero. La cantidad de despidos va a alcanzar 11,000, de acuerdo al presupuesto que se aprobó para el año 2025, que le recortan recursos a 15 ministerios de los 16 que tiene el país. Entonces están cerrando plazas en el Estado,
despidiendo gente. Y también en el sector privado hubo despidos en las empresas de maquila y en otras empresas. Fue un año económicamente muy precario desde el punto de vista de la inversión privada. La inversión extranjera, por ejemplo, fue menor que en el año 2023. No llegó ni a la mitad. Entonces esa problemática económica, aunada a un alza de precios, imagínate cómo están los precios de los bienes y servicios básicos y salarios bajos, las familias arrancan el año con una situación económica difícil. O sea, muchas familias, no queremos decir que todas las familias, aumento del desempleo, etcétera. Entonces, esa es una explicación que está dando la Asociación de Colegios Privados, que están perdiendo alumnos y alumnas por el problema económico de la familia. Alguna investigación habrán hecho, pero eso no quiere decir que vaya a aumentar la matrícula en el sector público. Sobre la matrícula en el sector público no tenemos información. Vamos a ver qué sucede cuando nos den el dato desde el Ministerio de Educación, si es que lo dan. Pero ya, por lo menos en el sector privado, hay un problema. Yo creo que también va a haber problema en el sector público con el tema de la educación, porque un punto es la matrícula, pero hay otras cosas que hay que abordar. Por ejemplo, las escuelas se han estado deteriorando. Ahí están las fotos de muchísimas escuelas con problemas de todo tipo. Cualquier aguacero inunda una escuela aquí. El gobierno se comprometió a reparar 5.000 escuelas. Esa fue la promesa que hizo Bukele durante su primer gobierno. La información que han sacado algunos medios, como Voces, por ejemplo, es que eso no llegaron a reparar ni 100. Entonces, 5 años, escuelas no reparadas están en mal estado. Entonces, este es otro problema con el que se topa el sistema educativo. No hay reparación y no hay escuelas nuevas. Lo otro, están cerrando escuelas. Hemos escuchado declaraciones de dirigentes de gremiales de educación donde hablan de cierre de escuelas. No tenemos el dato, pero ha estado pasando. Incluso en el centro de San Salvador cerraron una. Entonces, menos escuelas deterioradas. Ahí hay otro problema. Los paquetes escolares no se han entregado. Ya inicia el año escolar pronto y no hay ninguna información de que le estén dando a la familia los paquetes que el gobierno tiene que dar: uniforme, calzado, materiales educativos, útiles escolares. Otro problema. Un problema para la familia, porque tendrían que comprarlo si hay un retraso, y para las empresas que los hacen, que son micros y pequeñas, y que se lo venden al Estado. El año pasado dieron uno. O sea que están afectando a muchísimos negocios que en todos estos años compraron máquinas, se endeudaron, porque ese programa inició en el 2009, en el gobierno de Mauricio Funes. Entonces, más de 4.000 microempresarias y microempresarios, la mayoría mujeres, han estado trabajando en la entrega de paquetes. Este es otro problema. Lo otro, para ir cerrando, arrancamos el año escolar con despido de docentes. Yo hablaba de los despidos en el sector público, pero en el sistema educativo, en el Ministerio de Educación, se calcula el cierre de más de 700 plazas. O sea que han estado despidiendo maestros y maestras. Entonces, ¿cómo van a enfrentar el problema escolar? Lo otro, no le aumentaron el salario a los docentes. Cuando yo digo que no se lo aumentaron es por lo siguiente. El aumento salarial para 43.500 docentes fue de $3.82 al mes. Cuando tú divides eso entre 30 días, te da 13 centavos por día. Ese es el aumento salarial que hizo el gobierno. No cumplió el escalafón. Entonces tiene docentes despedidos, docentes violando los derechos laborales. Están también persiguiendo y acosando docentes, también dirigentes de gremiales. Escuelas deterioradas, no hay paquete, etc. Y hay un recorte en el presupuesto de $108 millones para el Ministerio de Educación. 4 millones para el programa de desarrollo, calidad y acceso al sistema educativo. 7 millones para parvularia, le recortan. 20 millones a educación básica, 8 millones a educación media y 25 millones a un programa que se llama Crecer y Aprender Juntos para primera infancia. 25 millones menos que en el 2023. A la Universidad de El Salvador le dejan el mismo presupuesto, pero le deben, creo que son $32 millones. Y le recortan también 36 millones a la inversión en infraestructura. Y estamos hablando del mal estado de las escuelas. Entonces, en este contexto, nosotros creemos que iniciamos un año escolar en condiciones muy malas. Bueno, hemos hablado un poco sobre las condiciones en las que se encuentran las escuelas para iniciar el año escolar, las condiciones que también enfrentan las familias que envían a sus hijas e hijos a la escuela, y también un poco hablaba César sobre las condiciones en las que se encuentran las maestras y maestros. Hablábamos de una disminución de estudiantes en el sector privado de un 25%, que van a estar menos presenciales, entre otras cosas. Ahora, si esas son las condiciones en las que se va a iniciar este año escolar, César, ¿cuáles son las consecuencias de esto en el corto y mediano plazo? Sí,
las consecuencias son un daño en la cobertura, o sea, un retroceso, una afectación en la cobertura y en la calidad educativa. Son las dos variables, cobertura y calidad. Pero también podemos hablar del impacto que esto va a traer a la educación nacional y para la sociedad salvadoreña. Correcto. Entonces, si baja la cobertura, va a aumentar el analfabetismo. Este es un impacto. Y además, si baja la calidad, y la calidad bajaría por despido de docentes, por no estímulo a docentes, por persecución de docentes, por la mala calidad de los centros educativos, por la no entrega de los paquetes a tiempo, etc. Si baja la calidad, entonces el país retrocede en cuanto a sus índices educativos. No tenemos una educación de alta calidad en el país. Ya te voy a compartir un dato de una investigación. Entonces, si empeora esto, tenemos más problemas educativos, incluso la mano de obra, porque los estudiantes de bachillerato salen, se gradúan y van a buscar trabajo o van a educación superior. No, la mayoría no llega a la educación superior, sino que va a buscar trabajo, a ver si lo encuentra. Si hay menos calidad, es una mano de obra menos productiva. También la formación universitaria golpeada. Entonces eso afecta la economía nacional, la capacidad productiva del país. Es un retroceso en términos de la fuerza productiva nacionales. Bien, pero estamos en un contexto donde la situación de la educación no es buena. Fíjate que hay un estudio que sacó hace unos meses la Organización de Cooperación y Desarrollo. Este es un organismo que trabaja para los países más desarrollados del mundo, que están agrupados en una institución que se llama OCDE. Ahí está Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, etc. Y este organismo le hace estudios y le hizo un estudio de 81 países sobre la educación, 81 países del mundo, en cuanto a la calidad de la educación. Y El Salvador ocupó, en cuanto a calidad educativa, el lugar 78, o sea, uno de los últimos lugares. El de mayor calidad educativa ocupa el lugar 1. Y así van bajando, el 2, el 3. El Salvador está en el lugar 78, según ese estudio. Solo hay 3 países de los 81 que tienen una calidad educativa peor. 3. Entonces está en los últimos lugares. Y el estudio dice que el 63% de los estudiantes salvadoreños de 15 a 16 años no han adquirido los conocimientos básicos de matemática, ciencia y lectura. Eso te expresa cómo está la educación en el país. Y el gobierno, entonces, lo que hace frente a esta situación es recortarle recursos al ministerio y hacer todo lo que hemos estado señalando. Entonces, el 2025, que es el corto plazo, y yo creo que eso va a continuar, porque es un problema que tiene que ver con la visión del gobierno, la crisis financiera del gobierno y la falta de voluntad por apoyar la educación. Eso va a continuar en el mediano plazo. Acuérdate que este gobierno incluso cerró el programa de educación de adultos. Aquí se venía aplicando un programa de alfabetización que sacó del analfabetismo a una enorme cantidad de gente, 67% mujeres, y se declararon libres de analfabetismo más de 150 municipios y 4 departamentos. Eso lo cerró este gobierno en el 2020. Le quitó dinero y cerró el programa. Entonces el analfabetismo no se va a reducir. Y si se reduce la cantidad de estudiantes que entran al sistema escolar, entonces más analfabetismo va a haber. En fin, arrancamos con una situación mala que va a repercutir este año y en los próximos años. Porque además de desarrollar la educación requiere tiempo. Requiere un plan de mediano, de largo plazo y requiere muchos recursos. Entonces, lo que hay es un retroceso. Bueno, vamos a continuar hablando sobre este tema. Estamos hablando sobre el tema de educación, de cómo se inicia este año escolar 2025 y las condiciones en las que van a comenzar sus clases alumnos y alumnas, y también las condiciones en las que se encuentran sus familias, que son quienes obviamente las y los envían a los centros educativos, ya sea privados o nacionales. En la siguiente cápsula vamos a conocer un poco sobre cómo está el acceso a tecnología de información y comunicación para las y los estudiantes. La escuchamos y regresamos con César. Desgranando palabras. Acceso a tecnologías de la información y comunicación. El reciente Censo de Población y Vivienda que se realizó en El Salvador indagó sobre el acceso de la población al uso de tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TICs. Escuchemos los resultados del censo para las niñas, niños y adolescentes de 3 a 14 años de edad. De cada 100 niñas, niños y adolescentes en edades de 3 a 14 años, solo 17 tienen acceso a Internet. De cada 100 niñas, niños y adolescentes en edades de 3 a 14 años, solo 23 tienen acceso a una computadora tipo laptop.
De cada 100 niñas, niños y adolescentes en edades de 3 a 14 años, solo 14 tienen acceso a una computadora de escritorio. De cada 100 niñas, niños y adolescentes en edades de 3 a 14 años, solo 49 tienen acceso a una tablet. De cada 100 niñas y niños y adolescentes en edades de 3 a 14 años, solo 11 tienen acceso a un teléfono inteligente. Esos resultados que ha dado el gobierno contradicen lo que el mismo gobierno dice cuando asegura que todas las niñas y los niños que van a las escuelas públicas han recibido computadoras tipo laptop o tablet, pues se sabe que la mayoría de familias envía a sus hijos a las escuelas públicas, y también contradice la afirmación del gobierno que asegura que todas las niñas y los niños tienen acceso a Internet. Todos los datos han sido obtenidos del informe de resultados del 7º Censo de Población y Vivienda publicado por el Banco Central de Reserva. Desgranando palabras. Ya estamos de regreso. Para usted que recién nos está sintonizando, hemos conversado en la primera parte de este programa con César sobre cómo el gobierno arranca con mala nota el año escolar. Hemos dado datos muy importantes, como lo dije hace un momento, de la disminución, por ejemplo, de estudiantes en el sector privado, que estaría al 25%, menos de estudiantes que van a estar en las aulas, entre otros datos. Hoy quiero que conversemos en esta segunda parte del programa sobre otro tema que también es de mucha importancia, César. Queremos que nos des tus valoraciones sobre algunos aspectos que se dijeron en la conferencia de prensa que dio el gobierno el pasado 14 de enero. Comencemos hablando sobre el anuncio del pago de recibos de energía eléctrica y de agua del mes de enero que hará el gobierno. ¿Cuál es realmente la intención que hay detrás de esa medida? La intención es tratar de que una franja de la población apoye el gobierno. Es una medida para buscar respaldo político, sobre todo porque el gobierno sabe que hay un malestar con la situación económica del país, por el problema del empleo, de los precios y de los ingresos. Son las tres variables que la gente señala como malas, ¿verdad? No hay empleo, el dinero no me alcanza, los precios están muy altos. Ahí está centrado el malestar de la población. Y el año arrancó muy mal. Arrancó con aumento de los precios, del precio de la gasolina. Se anunció que en febrero van a quitarle el subsidio de la electricidad a una cantidad de hogares. Va a ser una cantidad grande de hogares, entre otras cosas, y con los despidos, ¿verdad? Arrancó el año con los despidos de diciembre y siguen despidiendo en enero. Entonces Bukele en ese contexto ofrece, digamos, una migaja. Yo así le llamo porque no es un apoyo a la gente de manera permanente. Es decirle, si a usted le sale un recibo de agua de $20, el gobierno lo va a pagar en enero. Y si les abrió uno de energía de 60, de 65, hasta 80, digamos, que es como lo han aprobado, el gobierno lo va a pagar en enero. Ok, y en febrero, y en marzo, y en abril, y en mayo, en lo que queda del año, ¿qué va a hacer la gente? ¿Lo va a seguir pagando el gobierno? No. Entonces, es aliviar algo en un mes porque tiene conciencia de que hay un malestar, ¿verdad? Para quitarse supuestamente el malestar. Pero eso no es permanente y es una cantidad de dinero muy pequeña. El gobierno tampoco ha dicho de dónde va a sacar el dinero. No ha dicho cuánto cuesta. Solo ha dicho que es como 1.800.000 hogares. Si tú haces un cálculo promedio, por ahí te puede dar como $100 millones o 90. No sé, hay que esperar que dé la información, si es que la dan. Pero ¿de dónde lo van a sacar? Porque además el presupuesto que aprobaron en este año tiene recorte de gastos. No hay una partida para eso. La Asamblea podría aprobar. Movamos de aquí, quitémoselo a educación y pasámoslo para allá. Quitémoselo a salud y pasémoslo para allá. Algo tienen que decidir, ¿verdad? Pero a lo que voy es que es una medida temporal, de poco impacto, muy demagógica, y que lo que busca el gobierno con eso es buscar respaldo político. Quiero preguntarte, ¿esto es un contraste con lo que hemos venido viendo meses atrás cuando el Fondo Monetario le está recomendando que haga recortes y ahora viene, hace este pago, estos pagos de esos recibos? Pero lo que nos preguntamos es lo que mencionaste, ¿de dónde va a sacar ese dinero? ¿No es contraste a lo que se ha venido trabajando y negociando? Claro, porque con el Fondo Monetario negoció, todavía no ha firmado el acuerdo, pero ya hay una negociación, un recorte de gasto de 1.200 y pico de millones de dólares. Y esto es un gasto que va a tener, que no está previsto en el presupuesto. Yo creo que es parte de la desesperación del gobierno. Decir, bueno, hagamos algo porque aquí hay un malestar. Engañar a la gente, hasta donde pueda engañarla, en un mes. Pero sí es contrario a
negociación con el fondo, como tú dices, es contrario, porque lo que negoció fue reducir gastos. Fíjate una cosa, le recortan 54 millones a los hospitales. ¿Por qué no le dejaron esos 54 millones todo el año a los hospitales? Entonces ahora buscan dinero para dar este pequeño subsidio de un mes, pero ¿y los hospitales con 54 millones menos? Así arrancan el año. Y el Ministerio de Agricultura con 68 millones menos, 42% del presupuesto le reduce. ¿Qué va a pasar con la agricultura? Entonces, estas son medidas que no tienen ningún impacto ni en la mejoría de las condiciones de vida de la gente, ni en la reactivación económica, la reactivación del consumo, la reducción de la pobreza, nada. Es muy temporal, muy limitada y tampoco sabemos dónde está el dinero para hacer eso. Ya vamos a ver qué es lo que van a hacer. Porque eso, si lo quitan a salud o a educación, entonces van a afectar otras áreas, ¿verdad? No, y aparte de eso, que no se sabe de dónde se va a tomar el dinero, es una medida que se anuncia cuando aún no se tiene el mecanismo de cómo va a ser el desembolso. Porque, por ejemplo, vas ahorita a las, le llamamos donde vas a pagar tu recibo, por ejemplo, en las distribuidoras. Las distribuidoras, ajá. Ves a la gente que está consultando y la respuesta del personal es que el gobierno no ha depositado todavía, que paguen su recibo y que después se les va a reembolsar o les va a cubrir el mes de febrero. Entonces tampoco hay como una logística bien hecha para anunciar esta medida. O sea, se anuncia, pero no tenemos el dinero ni hemos pagado todavía. Correcto. Que a propósito, el gobierno acusó a la distribuidora de que le estaban vendiendo la energía más cara a la gente y no tomó ninguna decisión, ¿verdad? Esa fue una información que salió a finales del año pasado. Pero sí está todo ese problema de cómo lo van a hacer y dónde está el dinero. Pero por el momento, Bukele vende la idea de que a 1.800.000 hogares lo va a ayudar. Por eso es un tema político, para buscar respaldo político, para que haya menos enojo con el gobierno. Para ir finalizando, en la conferencia de prensa que Bukele hizo hace unos días, también realizó otra afirmación. Dijo que El Salvador tiene reservas de oro, que en el año 2015 el segundo gobierno del FMLN vendió las reservas de este oro. No sabemos qué hicieron con la venta de ese oro, son las palabras que dijo él en la conferencia. Solo hay dos formas de restablecer las reservas de oro en el país: comprándolas en el mercado al doble del precio o minándolo. ¿Y cómo podemos minar más? Podemos restablecer las reservas, pagar los costos medioambientales, mejorar el medio ambiente para hacer obras y todavía queda para más. Son parte de las palabras que dio Bukele en esa conferencia. ¿Qué nos puedes comentar sobre estas declaraciones? Bueno, lo primero es que miente. Él debe saber qué fue lo que sucedió, porque ahí está la memoria de labores del Banco Central de Reserva del año 2015. Él podría leerla. Yo creo que él tiene posibilidades de que alguien le dé el documento y leer. No tiene que leer mucho, solo tiene que leer de la página 56 a la 58. Ahí está explicado la operación que se hizo. ¿Qué fue lo que sucedió? El país tenía reserva de oro, pero no porque en el gobierno del FMLN, al que él acusa, se estuviera explotando oro. Porque aquí se aprobó detener la minería, no entregar proyectos mineros, ya a finales del gobierno de Saca. Pero surge el gobierno del FMLN y encuentra unas reservas de oro que vienen de años anteriores. Pero el FMLN nunca estuvo a favor de la minería. Y en su gobierno, en el 17, se aprobó la ley que prohíbe la minería. Porque ahí lo que está haciendo es una acusación, diciendo ustedes se oponen a la minería, pero su gobierno utilizó oro. Bueno, había una reserva de oro que venía, no se sabe desde cuándo, porque en el país habían proyectos mineros. Pero esos proyectos se pararon en el 7. De manera que el gobierno de Sánchez Serén, que era el que estaba en el 2015, encontró que había en el Banco Central una reserva, pero no proveniente de la explotación de oro en el gobierno del frente. Bien, porque el mensaje es político. El mensaje es, ustedes se oponen a la minería y hicieron negocio con oro. Incluso no menciona al gobierno, dice el FMLN. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que ahí había una reserva de oro, pero el oro, el precio venía bajando. A Bukele le pueden enseñar la gráfica. Yo me imagino que él puede leer una gráfica. Entonces el precio venía bajando en los últimos 5 años. Y la tendencia era que siguiera cayendo. Volvió a caer en el 16. Entonces una parte de ese oro, el 80%, se cambió por dólar. Tú tienes un activo que se llama oro, pero el oro no circula aquí. La moneda que circula es el dólar. Entonces se cambió por dólar y ese dinero se le incorporó a las reservas del Banco Central. Del Banco Central. Él sabe qué se hizo. Te voy a leer un párrafo de la memoria. Fíjate lo que dice la memoria. Antes de eso, aclaro lo siguiente. El Banco Central, como el país está dolarizado, maneja una reserva de liquidez que proviene de los ahorros que tiene la gente, las empresas en los bancos. Es decir, un banco recibe dinero de la gente que deposita ahí, pero el Banco Central le quita parte de ese dinero y lo pone en su bóveda para proteger a la persona por si el banco quiebra. Es un mecanismo de protección para que no vaya a haber por ejemplo, lo que pasó con COSAVI.
que ahora dónde está el dinero para pagarle a la gente. Entonces el Banco Central protege a la población. Eso existe en el mundo entero. Le llaman encaje legal. Aquí se llama reserva de liquidez. 21%. O sea que si tú abres una cuenta en un banco con $100, el Banco Central le quita de inmediato a ese banco. Y le dice, ahí queda otra parte, con eso haga negocio, preste. Si usted quiebra, yo le respondo a Edgar con una parte. Esa es más o menos la idea de la reserva de liquidez. Ok. Entonces se le incorporó los dólares que se obtuvieron cuando se cambió el oro por dólar. Y se amplió esa reserva. Fue como cobertura para esa reserva. Aquí lo dice el banco, mira, en la memoria. El Banco Central, como parte de una estrategia orientada a reducir la volatilidad de los activos que dan cobertura a la reserva de liquidez en la gestión de las reservas internacionales, vendió una proporción significativa de sus tenencias de oro a final del primer trimestre de 2015. Vendió el 80%. El Banco Central determinó que era conveniente mantener solamente cerca del 20% de la tenencia de oro vigentes a diciembre de 2014 y que los fondos percibidos por la operación de venta fueran invertidos en un portafolio denominado en dólares, como el resto de cartera que cubren la reserva de liquidez. Es decir, que esos dólares están en el Banco Central. ¿De dónde saca Bukele? Que no se sabe qué se hizo con eso, ¿verdad? Él sabe leer y escribir, solo puede leer esto. Entonces, hay más detalles. Un porcentaje se puso en papeles comerciales emitidos por los bancos, otro porcentaje en certificado de depósito de los bancos, otro de depósito a plazo y otro en papel comercial emitido por una agencia respaldada por el gobierno de Alemania. Eso está ahí. Ok, entonces no hay ningún ilícito en esa operación, ni fue una operación incorrecta. ¿Para qué vas a tener reserva de oro si en el país lo que circula es el dólar? Y el dólar es un activo, ¿verdad? Y puede proteger la reserva metiéndole más dólares. César, otro comentario que Bukele dijo es que, y lo voy a leer entre comillas, sale una organización ambientalista con un río todo sucio atrás diciendo hay que salvar el río, pero es que lo arruinaron ellos, ahora nosotros lo vamos a salvar, pero para eso necesitamos recursos, la minería se puede hacer bien o mal, nosotros lo vamos a hacer bien. También fueron parte de los comentarios que hace Bukele, pero ¿qué merece esto? Sí, ya los ambientalistas le demostraron que muchos ríos están dañados por la explotación de oro que se hizo durante mucho tiempo, porque eso tiene impacto en el mediano largo plazo. Claro que un río puede tener otro problema, de que hayan una contaminación que no sea por oro, pero también el oro afectó los ríos. Y lo otro es que no lo va a salvar con la minería. ¿Cómo va a decir que lo va a salvar con la minería? Si está demostrado que eso tiene un impacto negativo en el agua, en el aire, en la tierra, lo que va a provocar es reducción de la capacidad de producir alimentos, contaminación del agua, es una catástrofe. Y por eso se ha opuesto la Iglesia Católica. Bueno, todos los sectores están en contra de la minería, prácticamente menos el gobierno. Se ha quedado aislado en ese tema, ¿verdad? Entonces no va a salvar los ríos promoviendo una explotación dañina para el medio ambiente, para los recursos hídricos, para la agricultura, para la tierra, para el aire. Es todo un manejo perverso que siempre hace, porque es parte de la batalla política. Siempre está intentando enredar. Ahora estamos nosotros que tenemos más oro que Rusia, hay que explotar ese oro y vamos a ser un país tan rico como Noruega, como Suecia. En eso es que anda, prometiendo lo que no tenemos y además que si eso se explota, lo poco que tenemos de oro, si se explota, termina liquidando una parte del territorio nacional y de la vida, ¿verdad? Es decir, le da vuelta con fines políticos a la realidad, intenta darle vuelta. Y como en programas anteriores también ya lo mencionamos, ya para ir finalizando, es mentira que solo el gobierno va a tener acceso a poder hacer la explotación minera. Hablábamos en el programa anterior que también esto viene con asocios de empresas internacionales. Interesante lo que dice, es increíble que lo primero que dijo cuando presentó la ley, el proyecto de ley, fue que solo el Estado iba a incursionar. Y admitió en el discurso que entra en empresa privada. Ya nosotros lo habíamos visto en el programa y lo sacamos en la página de Maíz. Porque la ley es muy clara. Es asocio con empresa privada. Pero lo acaba de admitir él, ¿verdad? Como lo dice César, no lo decimos nosotros. Salió también del discurso que él mismo dio. Con esto vamos a ir finalizando este espacio. Agradecerle a César su presencia, pero también agradecerle a usted, amiga y amigo, que siempre se da cita con nosotros en este programa. Antes de finalizar, quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Asociación Equipo Maíz, donde pueden encontrar este y otros programas, dejarnos sus comentarios o sus preguntas. Soy Edgar Rosales. Esto fue Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Que tengan feliz día. Vamos
Vamos al grano, una producción de Equipo Maíz. Les invitamos a que escuchen nuestro próximo programa.